a estos tres conceptos, ahí está, entendido. Era más que nada por esto de lo que implica, ¿no? Tipos tan referenciales como Bielsa, como Mariano y como Julio Velasco, los tres profes de educación física, hablando desde otro lugar y con una calidad en un montón de cosas Sí. al terreno simple. Sí. Bueno, yo hice recortes de algunas cositas, que fue lo que me habían pedido, pero están los links de las distintas entrevistas o notas o demás de donde lo saqué. Está en la bibliografía. Así que Bien. encuadra en esto que dice, ¿no? Está. Hola, Emi. Está congelado. Ahí está. ¿Cómo andás, profe? ¿Cómo andás? ¿Todo bien y vos? Bien. Bueno, Buenísimo. hoy a la mañana me tocó dar una clase de corporeidad en superior y estábamos viendo a una autora que seguramente la deben haber visto, que es Alicia Grasso. Alicia Grasso es especialista en corporeidad y motricidad y es una personalidad en toda América, ¿no? En Perú es reconocida como maestra de corporeidad, y acá, bueno, también. Y para hacer una introducción del tema de hoy, rescaté un pedacito que se los quería compartir a ustedes, y ya después nos metemos de lleno en el tema de hoy, que es el texto de Fotia y el video de Velasco. A ver qué podemos armar entre todos, ¿sí? A ver, lo tengo por acá. Tengo por acá. Y es esto. Por primera vez en la historia educativa, el cambio no parte de una voluntad política, de un país específico, con la bibliografía asignada y las recetas exitosas de un contexto diferente al nuestro. Parte de una globalización real, de la necesidad de sobrevivencia mundial que estamos experimentando. El qué enseñar y cómo hacerlo depende de nuestra exclusiva congruencia. En primer lugar, los docentes tenemos que dar respuestas adaptativas a lo desconocido. El confinamiento y la salida del mismo nos interpela a eso. Hoy, más que nunca, necesitamos comprender la corporeidad que está en juego. La del docente y la del alumno no es la que era hasta hace 2 meses. En el confinamiento todo está cambiado. Nos obliga a aprender otras herramientas, a pensar otras estrategias, a sentir una cantidad de emociones que nos modifican cada día. Nunca como hoy, la fuerza se enfoca en el cuerpo espiritual, la velocidad de los pensamientos y la flexibilidad del discernimiento van de la mano en el cuerpo mental. El equilibrio de los sentimientos y la resistencia es resiliencia, sosteniendo el cuerpo emocional. Y el físico, ese que tanto sabemos mover, ahora se queda en casa. ¿Está entonces más quieto o se mueve de otra manera? Bueno, esa manera de presentación, y un poco para trazar un paralelismo también con lo que veníamos hablando, lo que vimos de Fotia y lo que plantea un poco Julio Velasco, ¿no? Yo les extendí el texto de Fotia y el de Velasco, porque incluso Fotia en el texto habla de Velasco y lo pone como un ejemplo, ¿no? Y metí ahí un poco a Grasso como un ejemplo de flexibilidad que debemos tener los docentes en todos los momentos que nos tocan vivir, ¿no? Y también pensaba, hoy antes de arrancar la clase, volví a leer Fotia, como para tenerlo más fresquito, que no se me escape casi ningún detalle. A mí no me gusta hacer apunte, leo y memorizo.
Y entonces lo veía como un profe, no sé si le pasó lo mismo, que tuvo como un trayecto, así, desde que estudió, se recibió y luego fue profe, en donde donde le tocó pasar por los dos paradigmas más fuertes, ¿no? El paradigma El club y la cientificista del escuela. deporte y el otro que tiene que ver con la corporeidad. Y ahí pararse y ver, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde arranco? Me da un poco esa la sensación de lo que él planteaba en algún momento, ¿no? Y empezar a ver qué pasaba con el deporte en la escuela y con el deporte en el club, que es lo que a mí también me preocupa mucho, ¿no? Porque pareciera que cuando vemos los textos en la facultad, todo el tiempo vemos los distintos paradigmas y desde el paradigma actual le damos con un caño a los paradigmas que ya pasaron. Entonces, ya los que pasaron no tienen ninguna vigencia, de ningún modo, solo, no sé si les pasa lo mismo, solo parecería tener vigencia el actual, porque es el último, y entonces todo lo que aportaron, estemos más o menos de acuerdo, ya no tienen la misma aceptación en la actualidad. Y ahí se produce, por esta diferencia de paradigmas, lo que sucede actualmente en las escuelas y en el club, ¿no? Que damos un tipo de deporte en la escuela y otro tipo de deporte en el club. Y entonces uno se supone en la cabeza de un chico que va a la escuela y practica básquet y se lo da a un profe de una manera que es desde el diseño curricular, lo entiende de una forma y cuando va a jugar al club lo entiende de otra. Digo, ¿está la posibilidad de que el club y la escuela se den la mano como para que tengamos una educación física deportiva donde podamos dar un contenido más o menos aunado? ¿Se entiende lo que digo? Lo que propongo en la clase. Por eso el ejemplo de Fotia y de Velasco, ¿no? En lo que piensa. No, Velasco y lo que decías hoy, dale vos, de entrenador de fútbol, son profes de educación física. Y seguramente en algún momento esta encrucijada también se les debe haber planteado, ¿no? ¿Qué hago como profe de educación física? ¿Dónde me paro? ¿Desde qué paradigma me paro? Porque, digamos, asumir una posición política siempre es importante, porque si no voy por la vida, viste, para adelante y no pensando dónde me paro políticamente, y eso es importante también. Filosóficamente. Sí, política filosófica, claro, sí, sí. Filosóficamente. Sí. No sé cómo lo ven, esta cuestión del deporte. Yo puedo contar mi propia experiencia. A ver. De allá lejos y hace tiempo. Hace mucho tiempo. Nosotros desde el club íbamos, en otra época, íbamos a la escuela primaria, charlábamos con los profes de educación física, y por un lado hacíamos scouting de algunos chicos, chicas en ese momento para que juegan al básquet, pero por otro lado llevábamos elementos. Eso fue un primer contacto hace, te digo, 30 años atrás. ¿Qué pasa? Hoy por hoy hay una cuestión que es muy clara desde el origen. A veces es el mismo profe que comparte un lugar y el otro. Claro. Y la escuela tiene un diseño curricular con ciertos objetivos y el club tiene otros objetivos en función de la competencia en términos generales, más allá de lo inclusivo, de lo social. El punto acá me parece a mí que es, yo incluso esto, volviendo a lo que charlábamos de sociología, lo he vinculado a través del CEF, que es un punto en común que tiene generalmente la bisagra de articulación tanto con la escuela como los clubes, o sea, el CEF, que depende de educación. Pero el punto acá es que el chico es uno solo. Claro. La intención es que el chico y el pueda profe tener, también, Ale. A veces sí, a veces no, pero digo, ¿qué es lo más interesante? Que a ese chico no pasa porque él enseña de un lado, que él enseña de otro, sino porque se apropie de la práctica deportiva o la práctica corporal que fuera y que la pueda reproducir más allá de la escuela. Entonces, ahí es donde está el clic de la integración, me parece. Muchos clubes hoy, por cuestiones, sobre todo con la parte privada, le tienen que alquilar espacios a las escuelas. Entonces, ¿qué pasa? Institucionalmente ya se vinculan. Entonces, me parece que hay un horizonte para proponer algunos programas de algunos contenidos en común o de algunas cosas, al menos que sean ensamblables entre sí. Me parece. Sí, sí. El chico es uno solo, sigo lo mismo. Sí, sí, no, yo también pensé lo mismo y también pienso que el profe, si trabaja en los dos lugares, también es uno solo y el tema de qué hacer cuando va al club y qué hacer cuando va a la escuela.
¿no? Y cómo plantea esas diferencias entre unos y otros. A mí lo que me preocupa del club, del deporte, lo único que me preocupa del deporte en términos generales es esa lógica del descarte. Es lo único que me Claro, preocupa, ¿no? Digamos, cuando el chico va a practicar deportes y por cuestiones biofísicas, llega un momento que tiene que dejar el deporte, porque el deporte lo elimina, digamos. Y hoy estamos hablando con mi hijo, con Santino. Santino practicó el básquet en Unión. Y ahora mide 1,80 m, pero cuando jugaba al básquet era más peticito del grupo. Y siempre estaba como suplente y terminó dejando el básquet. Y entonces estamos hablando de Campazzo, que Campazzo vino junto con otros jugadores a romper con cierta lógica, ¿no? Que tiene que ver con ese esquema biofísico, esa cuestión de que tiene que medir más de 1,90 m para poder jugar al básquet en las grandes ligas. Pero, también es interesante mirarlo eso, ¿no? totalmente. Lo que pasa es que acá hay un debate que nos debemos como sociedad, realmente te digo, o sea, autoridades, si querés política, porque el tiempo que tiene un chico en la escuela para la clase de educación física es muy poco. Claro. Y si pretendemos que esa sea la única, entre comillas, obligación que tiene para ejercer, desarrollar, potenciar su corporeidad, estamos con muy pocos recursos. Entonces, ¿cómo integrar un sector con otro? Es una cuestión claramente política, donde se profesen estas uniones porque las escuelas no tienen infraestructura y por ahí los clubes no tienen cierta obligatoriedad. Y esto que Claro. vos decís desde lo social, Prescripción, claro. claro, y de lo que decís desde lo social, es totalmente cierto. Lo que pasa que también Campazzo, como vos decís, llegó porque se mató compitiendo desde el día 1. Desde Claro. que estaba en Córdoba pasó Peñarol con 16, 17 años y llegó a los 30 de la NBA. Entonces digo, tiene que haber una contención tanto para el perfil de competencia como para el perfil social. Y que tranquilamente en los objetivos de los clubes, de las competencias de ciertos lugares y de la política de desarrollo tiene que servir. Pero mirá dónde estamos, ¿no? Sí, además también otra cuestión importante me parece ahí, hablando un poco de Alicia Grasso, es que me parece que, y haciendo un poco de referencia a lo que decías vos, Ale, parecería ser que también la corporeidad es un capital único de la educación física, cuando en realidad la corporeidad debería ser un capital de todas las áreas de la escuela, de todas las materias, porque digamos, a través de la corporeidad se puede expresar, si nosotros pensamos en la corporeidad como el hacer, sentir y expresar, hay corporeidad. Y eso se puede exprimir en todas las materias, en todas las áreas de la escuela. Con lo cual, muchos autores dicen que la educación va a ser más y mejor aprovechada. Pero eso es otra cosa aparte. Yo también pensaba... Primero, para un detalle, Guille. Primero, Sí. totalmente cierto lo que decís, pero el problema es el origen. La Claro. corporeidad está expresada a partir de la educación física como un concepto más abarcativo de lo que antes era esquema motor. Claro. ¿Qué pasa? Las otras áreas no demandan, o sea, hablan de expresión, hablan de lo que fuera. Entonces digo, esto es lo que te decía recién. Es el chico, es la subjetividad de ese pibe la que hay que buscar que se exprese, que se desarrolle motrizmente y que se integre socialmente. Y si lo hace jugando, mejor. Y otra, no sé cómo lo ven Nico y Emi. No es que si no lo ven, me dicen y paso a otra cosa. No, mira, yo, profe, lo que quería decir antes, para no interrumpir, fue que me gustó mucho cómo vos interpretaste lo de los discursos dominantes, ¿no? Que yo lo había leído del texto, viste, que decía, que se preguntaba Fotia de que por qué yo le tengo que hacer caso a los discursos dominantes y Claro. marginar los otros, ¿no? Y eso es algo que sin querer puede ser que yo haya como automatizado del que hay algo nuevo que es mejor y por lo tanto margino lo otro, ¿no? Claro. Cuando puedo sacar algunas cosas de eso y algunas cosas de lo nuevo y crear como un estilo que se asemeje más a mí, ¿no? Que es Claro. también un poco lo que decía Velasco de la entrevista, relacionando con esto, con el deporte en la escuela y eso,
algo muy interesante que dijo fue, yo por ejemplo, fue la primera vez que vi esta entrevista, y muy buena, posta. O sea, Sí. la Y verdad que ahí vamos a sí. meter a Foucault también, ¿no? Porque Foucault habla del poder y cómo somos, no, digamos, cómo el cuerpo siempre está ahí como una cuestión en la cresta de la ola como objeto de poder y para la discusión para el poder, ¿no? Cómo siempre es objeto de poder el cuerpo y cómo los docentes, y esto una vez me lo dijo mi mujer y yo lo leía y lo volví a leer. ¿Viste? Cuando uno comienza en la docencia es rebelde, porque uno viene con lo nuevo, y mi mujer que hacía mucho antes que estaba que yo me decía, pero ojo, porque vos sos empleado del Estado, y como empleado del Estado, vos tenés que hacer lo que te dice el Estado. Digo, este poco margen que tenemos para actuar, ¿no? Y que tiene que ver con, en un punto, con el disciplinamiento del que habla Foucault, ¿no? ¿La Bueno, a puedo ver, contrariar a tu mujer? claro, mi mujer también es docente, pero ella viene de ¿Me una la puedo rama de... contrariar? Sí, a ver. ¿Qué es el Estado? Por eso, sí, no, ¿Es el político de turno o es la política y la filosofía que debería tener un país en términos, por ejemplo, de educación, las necesidades básicas? claro, pero el problema está que cada político de turno cuando viene plantea un paradigma nuevo y lo hace desde el Estado. Y ahí es donde nosotros tenemos que acatar, ¿no? Y ahí es donde el cuerpo se vuelve otra vez objeto de lucha, digamos. A pesar de que muchos dicen que el diseño curricular es amplio y tiene muchos huecos y nos permite meternos por ahí y crear cosas propias y nuevas, este, y salirnos un poco de lo estricto que parece ser el diseño curricular, ¿no? Digo, Pasa, pero digamos, mi mujer viene de toda una rama de docentes, su mamá era inspectora, ella es docente de nivel inicial y es de las que es muy prolijitas, ¿viste? Hace todo como, no hace nada de lo que no corresponde. Y cuando yo que soy más rebelde, Buenas tardes. hola, ¿cómo andás? Cuando yo hago algo que no corresponde, me lo marca. Ojo. Ojo pero con esto. Guille, una de las cosas que dice claramente Velasco habla del feedback, ¿no? Y de Claro, las emociones. Y claro, parte de esto, el docente interacciona con sus propias emociones con el alumno e interpreta. Y él da el ejemplo muy claro del celular. ¿Por qué un pibe aprende en el celular? Porque no le transmite ninguna emoción, sino que dice, está mal, está mal. Y él lo que también hace referencia es que está bien decirle que algo está mal. Lo que claro, está mal es que se ponga muy mal. claro, Textualmente lo dice. claro, Entonces claro. digo, esta cultura de que es bipolar, de que es o bueno o malo, no suma. Claro. Y Bueno, yo también el tema de eso, competir, ¿no? Esto que yo lo aprendí en el instituto cuando estudiaba educación física, que no está mal que compitan, porque esa es la lógica que no nos dan en la escuela y nos dan en el club. Porque, digamos, si uno ve, yo que era chiquito, cuando era chiquito en la puerta de mi casa, o en el patio vos ponés a dos sobrinos tuyos, o a dos nenes, y ellos van a competir, esto que decía Velasco, si juegan una carrera, van a competir, y si la juegan, va a ser porque los dos quieren ganar. ¿Se entiende? Y seguramente uno va a ganar, el otro no. Y no pasa nada si uno gana y el otro pierde, pero digo, en ese juego que se plantea, cuando se plantea es porque el que juega va a querer ganar, juega a ganar. ¿Se entiende? Y algo Que, interesante con eso, Lo dejamos a Nico ahí, ¿eh? sí, que lo puedes meter con la escuela, que es, él dice eso, que la competición a veces para lo pedagógico te perjudica porque el chico que sabe hacer algo y lo hace bien y hay algo que no sabe, no lo va a hacer la competencia, va a enfocarse en lo que, en lo que sabe, en lo que sabe hacer dentro del juego y no va a salir de ahí. Y claro, no, no y le ese es estás un permitiendo problema. avanzar. Claro. Nico, ¿vos querías decir algo? no, yo sigo con esa línea, de hecho lo vengo manteniendo siempre, hemos hablado mucho en motricidad, por ahí también de esto, yo soy un arduo defensor de la competencia, pero porque justamente yo veo en la competencia esta posibilidad de generar frustración en el chico, y que la frustración bien controlada, como hablábamos recién, como decía Ale, o sea, que no genere frustración en exceso, Anticuerpos ante la frustración. pero sí generar la Claro, frustración porque es la forma de enseñar a, de enseñar a perder,
que me parece que es más importante que enseñar a ganar, y muchas veces más útil para la vida también. Entonces me parece que esa competencia se puede generar, y claramente me parece que la relación entre club y escuela o ámbito formal es la competencia. Entonces, desde esa competencia y aprendiendo nosotros también a enseñar y comprendiendo qué es la competencia, creo que Velasco habla de interpretación y Foti habla de comprensión, que me parece que está totalmente relacionado. Tenemos que nosotros primero poder interpretar y comprender qué es lo que queremos enseñar, el por qué, el para qué, y ahí transmitirlo. Entonces la competencia no es mala, sino cómo se transmite. Acá, mañana, en lo mismo que decís, Nico, habla de la percepción, de cómo el docente percibe el entorno, ¿no? Entonces, yo vuelvo a esto mismo, que da el ejemplo clarito, Velasco, cuando le dice, pero mi mamá me dijo que estaba bien. Bueno, pibe, pero tu mamá te mintió porque te quiere, pero te mintió. Claro. Entonces, en definitiva, yo creo que también un poco el rol, que no es el de sobreproteger, sino el de educar, en el ámbito que toca, en este caso educación física, el profe tiene que saber, por eso es profe, por eso pedagógicamente debería estar capacitado. Eso, el profe tiene que saber, eso es importante. Para poder decir, marca, ¿viste? Mirá, o sea, para claro, meterte en algo tenés que saber, si no, no te metas. Claro, bueno, eso es lo que hablaba recién justamente desde la comprensión y la interpretación. O sea, primero de los que tenemos que comprender e interpretar somos nosotros, para poder transmitirlo. Si no lo sabemos, no se puede transmitir lo que no se sabe. Y Velasco también lo habla muy clarito, que en un momento dice, no es lo mismo creer conocer algo o entender sobre algo que saberlo y poder transmitirlo. Pero habla también del recurso de la experiencia. Y acá voy a lo que decía Emi recién. Cuando Velasco hacía analizar el error, o sea, marcaba permanentemente el error, o en todo caso lo que no salió, el análisis, ¿no? El sentido de analizar. Obviamente estamos hablando ya de un nivel superior, pero digo, en definitiva, lo que no pasa es no interiorizar lo que, precisamente esto, lo que está pasando. Porque no se percibe, porque no se le da bola, porque no se lo jerarquiza, porque no se presenta de la manera más pedagógica posible. Y en definitiva me parece que este es el punto, el por qué hacemos lo que hacemos, y sobre todo a través de los años. Porque también hay una realidad, Guille, no siempre un chico tiene el mismo profe, o no tiene la misma línea en todo caso, año a año. Claro. Y también yo pensaba, mientras discutíamos esto, qué importante es cuestionar lo vigente, ¿no? Porque a veces en esto que venimos teniendo de lo último, lo vigente, parecería ser lo mejor. Entonces, detenernos a ver si lo vigente puede ser cuestionable o no, o puede ser algunas partes cuestionables, porque eso nos va a permitir avanzar, ¿no? No por ser prescriptivo, por ser lo que nos dan, lo que tenemos que hacer, no lo podemos cuestionar, porque si no, pareceríamos que somos ovejitas que vamos obedeciendo al que nos va con la vara atrás, ¿no? Si lo tenemos que hacer, lo hacemos, porque si es prescriptivo está bien, pero por lo menos pensar si eso está bien o está mal, y ver qué cosas podemos meter ahí como para generar ciertos cambios. Eso me parece lo interesante que plantea Fotia y que plantea Velasco. Desde ahí... Mirá, y otra vez lo mismo, ¿no? Esto lo dice perfecto mañana, después cuando te pasa esto, dice, la adversidad, cuando las cosas no salen, la adversidad genera, en parte esto que charlábamos de la frustración, pero por otro lado, también despierta talentos. Talentos que si no hay adversidad, no afloran. Y en este punto, vuelvo a lo mismo que charlamos recién, la percepción. Ahora, la pregunta es, ojalá, porque también acá hablamos de la remuneración del profe, las motivaciones que tiene, la estructura de por qué tiene que ir a muchas escuelas de un lado al otro, con el auto, con la nafta, o lo que fuera. Ojalá haya un profe, porque es riquísimo lo que ofrece, y más del término corporal de la educación física, de que pueda no solamente interpretar lo corporal en sí, desde la expresión y demás, sino también esa contención emocional, porque el profe, si vamos al caso, es en general el profe más querido o más amigable de la escuela. Tiene un valor emocional que es único. Sí. Entonces, qué bueno sería que ese profe tuviera la posibilidad de estar cómodo trabajando y que lo haga realmente por vocación. Claro, claro. Bueno, y ahí aparece otro término de Velasco que habla de la convicción, ¿no? O sea, desde ese lugar de profe más amigable que tenemos, somos los que por ahí podemos generar más convicción a la hora de transmitir un determinado contenido. O sea, hacer que el chico se quiera apropiar de eso que le estamos transmitiendo, porque si no, no tiene sentido. Volvemos al transmitir por transmitir que era antes. Claro. Me parece que eso está bueno lo que dice Ale, de hacernos cargo de ese rol también de docente por ahí más amigable. Hay todo un contexto por qué no nos podemos hacer cargo, ¿no? Digo, es tan complicado ser profe.
Sí, claro. Obvio, obvio. Claro, sí. Y también Claro. pensaba, ampliando el tema, y lo que damos en la escuela, lo que damos en el club, y la diferencia entre táctica y técnica, y qué es lo que pasa cuando uno enseña táctica, cuando se da perdón, cuando se da técnica y cuando se desarrolla la táctica en el partido, ¿no? Esto de que la técnica se vuelve más efímera, esto que explicaba, bueno, yo enseñé mediante repetir. La técnica es lo más fácil de enseñar, porque vos repetís, Claro. repetís, y ahí está. Aislado del deporte en sí. Claro, está aislada, la técnica está aislada, pero después esa técnica hay que ver cuán marcada está a la hora de enfrentarme a un contrincante. Si me va a salir Resolver tan el marcada problema. y cuán efectiva es esa técnica, ¿no? Porque ahí está también otra cuestión que se ve en la escuela y que se ve en el club, y dónde pongo el acento, más o menos, y en qué momentos. ¿Se entiende? Esto de... Ahí Pero ¿sabes qué? está bueno por ahí lo que habla Velasco, que en un momento habla de que la técnica es la correcta y lo demás son recursos. Claro. Viste que él habla como que si no se está aplicando la técnica que es la perfecta, la enseñada, lo otro es un recurso que nace innato de la persona. Y no, son técnicas también, o sea, todo en realidad va a partir de una técnica que en realidad es dinámica, o sea, va a depender de las situaciones, justamente la mayoría de los deportes que enseñamos son acíclicos y tienen esa variabilidad de Y situaciones. de la eficacia, Nico. Claro. Sí, la eficacia y la eficiencia de resolverlo va a depender después Pero también. ¿sabes qué pasa? Yo voy un pasito para atrás. Si vamos a hablar de técnica, ¿por qué nos enseña técnica de correr o de saltar a un pibe en la escuela? Y un paso antes vamos, y digo, ¿por qué no vemos si el pibe está cortado o no? Y un paso antes digo, por ahí queremos que coordinen ciertas cosas que no tuvieron el desarrollo para hacerlo. Entonces digo, ¿qué lugar ocupa, y este es el punto de fondo, me parece a mí, desde el juego, desde el contacto y la apropiación de ese chico, en la educación física escolar, en el marco deportivo? Claro. Porque no es lo mismo, Guilla, lo que vos decís. El club cumple un rol complementario, la escuela cumple otro obligatorio. Y ahí entran otras cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con la formación que tienen las familias también, ¿no? Porque ayer hablábamos, yo estaba hablando acá con una persona y me decía, bueno, tiene 6 años y la están mandando a fútbol, y sí, juega, pero a veces se aburre. Entonces yo le decía, pero mirá que hay espacios donde puede aprender iniciación deportiva. Digo, la gente no sabe que existe la iniciación deportiva, por ejemplo. Entonces vos mandás un chiquito de 4, 5, 6, 7 años, acá hay iniciación deportiva, y entonces mediante el juego, después de un tiempo, el profe va viendo qué es lo que más le gusta al nene, qué es hacia dónde se inclina mejor. Digo, eso también es una base importante que va de la mano de un profesional para que, en este caso un profe de educación física, para que pase a una segunda instancia, que es elegir un deporte, porque esa elección en parte nace del nene o de la nena, ¿se entiende? Bueno. A través de lo que el profesional especializado ahí observó, ¿está? Y no de el sentido común que tiene el padre o la madre o la preferencia que tiene la familia por tal o cual deporte. El hábitus, diría Bourdieu. Claro, el hábito, viste, que se hereda, una cosa, parecía que el nene va a fútbol porque el papá fue a fútbol y la familia fue toda futbolera. Y bueno, el pibe tiene que ser de Boca y tiene que jugar al fútbol, ¿entendés? Entonces ahí hay un hábito recontra marcado, cuando en realidad tenemos que ver, digamos, en gimnasia en primer año es un contenido que tiene que ver con el sentido común, ¿no? La gente va a hacer gimnasia por el sentido común. Entonces cualquiera va a caminar, cualquiera va a correr, cualquiera va a hacer, pero hay o sea, caminar parecería un tipo de gimnasia muy sencillo, pero no lo es, porque yo tengo que tener en cuenta ahí un montón de cuestiones, por ejemplo, el calzado, por ejemplo, si piso hacia adentro, si piso hacia afuera, cómo camino, cuánto tiempo le dedico, hay un montón de cosas a tener en cuenta. Digo, está bueno que lo haga gimnasia, porque antes de no hacer nada, bueno, está bueno que que haga algo. Pero Sí, digo, por empezar por empezar tenemos que saber si caminar es la actividad indicada para esa persona. exacto, O sea, no siempre es tampoco. Exacto. Pero, Entonces, ¿Sabes también... qué pasa? Acá hay un tema que es muy simple. Es la cultura corporal, si querés llamarle, que tenemos como sociedad.
Claro, ¿Por qué hay cosas que ya están instituidas y nadie les dice que las hagan, pero que son así? claro, claro. Entonces vos tenés, el bosque es para esto, las canchas de fútbol 5 es para un grupo etario determinado, con determinadas cosas, y así Claro. sucesivamente. Entonces digo, vuelvo a lo que charlaba al principio, Guille, políticamente, en términos de desarrollo de la conducta motora, del placer por el juego, por el deporte, por la actividad física, tiene que haber una propuesta, sí creo que es una responsabilidad del Estado y en el ámbito de la educación, con lo cual ya es propia de educación física. Y segundo, me parece que esto que vos planteabas de integrar una cosa con otra, tiene que ver con ciertos dispositivos que favorezcan. Mira, a mí me pasó ahora, mi nene con esto de la pandemia y por otras cosas, y porque yo lo vi, se lo llevé a Seba Pascua. ¿Qué está haciendo? Gimnasio. No es muy lúdico que digamos, pero el chico va chocho, va contentísimo y está haciendo desarrollo neuromotor. No tiene nada que ver con lo que vi en 30 años de educación física. Obviamente Seba está reformado en un montón de cosas, pero nada que ver. Y habla de cómo ir madurando ciertas cosas para que las pueda hacer. Entonces digo, ¿desde dónde estamos formados nosotros? Por ejemplo, en mi caso, más allá de los cursos y demás, porque estamos en cuarto año como de una educación física, para ver ese desarrollo motor concreto. Claro, claro. Y Claro. entenderlo, y sobre eso decir, para, en primero, segundo y tercero tengo este grupo, estas cosas, vamos a apuntarle a esto que no va a ser si va a salir muy bien, pero va a ayudar a que después pase tal o cual cosa. Bueno, ahí yo le agrego Vos como recién para ir hablabas de la cerrando, escuela. desarrollo motor, emocional, Totalmente. claro, y ahí está la corporeidad y lo que decía Velasco, ver que ahí hay una persona que le pasan cosas, ¿viste? Y si me toca un adolescente que un día, como me ha pasado a mí, en la última clase de un viernes que esté con ciudadanía, que es un plomazo, el pibe se me duerme, yo paso por al lado y le digo, no pasa nada, chicos, déjenlo dormir. O sea, ¿se entiende? Es porque algo está fallando en mí, como profe que no le presto atención, en el horario de la materia, que es 12:45 de un viernes, Pero que ¿sabés qué pasa? y 7:30 de la Te diría el mañana, psicólogo. y que tenemos que Tu ego, entender. tu ego es muy grande para pensar que algo te pasa a vos. En realidad le pasa a ese pibe. Claro, digo, eso, ahí está, Y digo, dos, empezar en la y dos, corporalidad del otro, ¿no? claro, pero y dos, volvemos a lo mismo. Somos parte de somos un engranaje dentro de un sistema que favorece la educación física o la educación corporal o como quieras llamarlo. Pero digo, el punto acá es que la gente se mueva y lo disfrute. Después de ahí, Claro, ¿cuánto se desarrolla? ¿Qué adherencia tiene? ¿Qué autovalencia tiene? Si compite, si no compite, pero hay que ser captadores de eso. Yo creo, y vuelvo a decirte lo mismo, hoy hablabas de la escuela de iniciación deportiva. A mí me pasó cuando yo tenía entre los 5 y los 10 años, yo hice atletismo, fútbol infantil y básquet en forma paralela, handball, tenis y encima tenía pileta en los veranos, porque era la oferta que tenía. claro. Eso cambió. Hoy un pibe está, ¿viste? Entonces digo, esta polivalencia no se desarrolla con un celular o con una tablet. Claro. Por eso los pibes también vuelan en términos digitales con respecto a mi generación, por ejemplo. Sí. Bueno, quería dejarlo planteado como una inquietud, ¿no? Y sobre lo último que dijo Ale, incluso sobre un nuevo rol que nos toca jugar, ¿no? Aunado, ¿no? Más o menos a las pantallas. Y en este nuevo contexto, y cuán flexible podemos ser en este contexto y en otros contextos que se irán dando. Les voy a subir a la plataforma después alguna pequeña tarea para que hagamos para la próxima clase. La próxima clase no es presencial, es grabada, así que la tarea seguramente va a ser para la otra clase, donde nos podamos juntar y discutir, lo que me parece lo más provechoso, más que hacer una guía de preguntas. Por eso, la tarea se cumple en esta reunión, digamos. Exacto, la tarea se cumple la parte presencial. Me parece que esto ya en cuarto año, en una materia como corriente pedagógica, juntarnos, discutirnos, pensar y debatir es lo más provechoso a esta altura. Ahí te paso, Guille, lo que te dije. Te va a gustar, creo. Sí, sí, y poder pensar los roles de cada uno de acá al futuro. Y algo que decía, para cerrar, Velasco, también ser respetuoso de la tarea que hacemos y no tener miedo a equivocarnos, ¿no? Y pensar, bueno, me equivoqué, listo, pienso en el error que hice y lo capitalizo de acá para adelante, porque seguramente vamos a cometer errores. Lo importante quizás no sea cometerlos, sino lo importante es pensar que los cometí
para mejorar sobre esa marcha, ¿no? Porque si creo que no los cometo y soy perfecto, ahí ya no voy a poder progresar. Es un poco lo que hablábamos recién de trabajar sobre el error e incluso sobre un partido en el que pierdo y me equivoco. Bueno, chicos, nos vemos la próxima. Un abrazo para todos y nos vemos en 15 días. ¿Sí? Buenísimo, profe. Nos vemos. Gracias. Nos vemos, Nos chicos. vemos. Hasta luego. Chao, chicos.